Listo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenidos al reto. Vamos por el noveno día. Hoy vamos a descodificar y vamos a salir de esos infiernos dantescos en los que muchas veces nos metemos y pareciéramos como si estuviéramos en un campo de concentración. La última sinfonía de Beethoven es el himno a la alegría, muchachos. Ahora sí lo entienden. Quiero que me escriban, por favor, si ahora sí entendieron. Yo la escuchaba mucho en embarazo y era algo loco. Paula, claro, pero tenías que haberla escuchado desde el principio, desde la primera sinfonía, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, himno a la alegría. Llegaste al cielo, tuviste que pasar por el infierno, el peor infierno que es el de la lujuria, y seguiste hacia arriba hasta que llegaste al purgatorio y el himno a la alegría es la sinfonía con la que nos conectamos con la energía de la creación. Es entendido. El reto de hoy es escuchar las 9 sinfonías de Beethoven. ¿Quieres descodificar todos esos miedos, situaciones que no te permiten estar en tranquilidad, en paz? Recuerda que todo esto se trata es de creencias, quitar paradigmas e insertar información. En pocas palabras, cambiar un paradigma por otro. Entonces, las altas cortes mandaban a componer o los artistas, los músicos, les componían a las altas cortes. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era descodificar y que la energía que llegara más diáfana, más transparente, para que fuera utilizada en su beneficio. Por eso utilizamos las 9 sinfonías de Beethoven, porque a través de ellas vamos a descodificar todos los campos en los que nosotros estamos basados, la existencia del ser humano en esta tierra está basada en la salud, en el dinero y en el amor. De esas 3 se desprenden todas las demás. Cuando nosotros nos conectamos con la salud, el dinero y el amor, lo empezamos a mirar desde el ámbito del observador, porque ya entendíamos que creamos nuestra propia realidad cuando enfocábamos nuestra atención en una cosa especial y que si no teníamos una ruta o un objetivo hacia dónde íbamos a encauzar esa energía, entonces tampoco íbamos a poder tener esa frecuencia para llegar allá. Es una frecuencia específica. Les hablaba de que para poder hacer esto teníamos que tener inmersión profunda y teníamos que también ser muy disciplinados con nosotros mismos. Y muchas de estas cosas que se dicen son cosas que constantemente estamos viviendo, pero hasta que nos llega la energía de esa información, se manifiesta lo que llamamos en la magia como tenía la verdad en la punta de la lengua, porque ahí es donde está la verdad. La verdad está en la punta de la lengua. Y cuando ustedes se conectan con el sagrado Dios de su ser, van a empezar a ver manifestación. Y una de las cosas que más se manifiesta cuando uno está así como muy conectado es que encuentras el semáforo y pasas derecho, encuentras parqueadero donde antes no encontrabas, llegas a la caja registradora y atienden de una, y todo fluye así. ¿A alguien le ha sucedido que sea así como muy fluida esa energía y que todo marche muy bien? Si a alguien le ha sucedido, me lo puede escribir, porque esa es una experiencia con la que vamos a conectarnos también de manera consciente.
Y ahí es donde empezamos a identificar cuando nos suceden o suceden cosas extras alrededor o a nosotros, como por ejemplo que se nos caiga algo y se nos quiebre sin tener ningún motivo, movimiento involuntario, el gato que pasó, la situación que sucedió. Las 9 sinfonías de Beethoven nos van a ayudar a cambiar la vida. Y no es que nos va a cambiar la vida y nos va a llevar, dice Amparo, cuando uno sale en propósito y que pase lo que tenga que pasar bajo el orden divino, todo fluye. Claro, Amparo, porque es que cuando nosotros sabemos que todo lo que tenga que pasar va a pasar, así lo atajemos, todo lo que va a pasar va a pasar. Recuerden que cumplimos un contrato, que ese contrato firmado hace muchos años, contrato divino, y ese contrato divino es el que nos deja, nos permite tener lo que tenemos ahora. Y ayer veíamos y hablábamos acerca de la autoimagen, y ayer veíamos también cómo esa autoimagen nos permite a nosotros conectarnos con ese propósito. ¿Qué es la autoimagen? La autoimagen es cuando tú tienes un propósito y ese propósito se puede sentir, se puede palpar, como cuando una enamorada se va a casar y su propósito es el matrimonio. Está enamorada y su propósito es el matrimonio. ¿Para qué? Para estar con su amado, porque no puede estar, porque vive en su casa y él en la de él. Y esa energía hace que se atraiga, porque el pensamiento constantemente te está conectando allá. Una cosa es que se permita y que pase lo que tenga que pasar, porque así va la frecuencia de la energía. Y otra cosa es cuando yo diga, ¿y qué quieres que pase? Y la persona dice, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera no, lo que tú estés programando de acuerdo a tu objetivo de vida. Y entonces tu objetivo de vida, si te permite tener lo que tienes en este momento y quieres quedarte ahí, está bien. Pero si tu objetivo sí pretendes que ese está ahí, avanzan un poco más. Siempre hemos evolucionado. Nos casamos, nos divorciamos, peleamos, cambian las cosas, las personas se van, las personas llegan, y todo es así. Pero tenemos que permitir, no que Dios quiera, lo que Dios quiera, sino lo que yo programe y que conecte con ese bien mayor y los más altos fines. Cuando yo ya sé que eso está así, entonces yo lo pongo en la luz para que todo lo que pase, que tenga que pasar, sea para el mayor bien y los más altos fines. Entonces, recordábamos las disciplinas con las que nosotros constantemente debemos de estar. La primera disciplina, hablábamos de que era colocarse en la luz. ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer cuando me despierte? Me coloco en la luz. Ya aprendíamos el día de ayer que una de las formas de generar antivirus mental era cuando suceden algunas cosas, por ejemplo, hay un accidente, yo simplemente me desfrecuencio de ese accidente, lo pongo en la luz y sí. ¿Por qué? Porque esa información no la quiero para mí, porque es una información que no me beneficia. Porque mis creencias están formadas por información que viene de mí. Entonces, o sea que yo no puedo ver novelas de esas novelas donde hay sufrimiento, pues si tú quieres frecuenciarte con esa energía, lo puedes hacer. O sea que la música que yo oigo cuando mi papá va a la casa de La Cuchilla, de Rata Inmunda y todas esas canciones, si tú quieres frecuenciarte con esa vibración, lo puedes hacer. Entonces,
Simplemente todo esto se trata es de información, la información que tú estés constantemente recibiendo. Ah, que te gusta ver las noticias cuando estás almorzando porque quieres estar enterado, pues te cuento que eso es un error que estás cometiendo porque el alimento no solamente es físico, sino que también es espiritual, es energético, es emocional. Y cuando tú ves una imagen que te impacta, ¡pum!, inmediatamente tu adrenalina fluye y la adrenalina graba información. Porque Dios siempre quiere, solo que tenemos un acuerdo de almas y una misión en este plan. Así es, Pablo. Ve, Amparo, perdón. Así es, Amparo. Entonces, como nosotros ya tenemos ese propósito con el cual estamos acá, y gracias, Amparo, porque eso indica un grado más alto de comprensión en este plan. ¿Sí? En este plan. Si lo que nosotros hacemos lo ponemos al bien mayor y a los más altos fines, incluso ya no vas a trabajar, ya vas a vivir y vas a vivir disfrutando y amando lo que haces, independiente de lo que hagas, pero que eso lo hagas con todo el amor. Entonces, el reto de hoy es ponerse en la luz y empezar a oír las 9 sinfonías de Beethoven. Es como cuando una persona está en un tratamiento médico y está en terapia. Los primeros días la terapia le duele muchísimo porque su cuerpo tiene que volver otra vez a recuperar esa memoria celular. La tiene, pero la debe volver a recuperar. Así también es el cerebro, así también es nuestra mente que está conectada con esa mente universal, que de allá, de esa mente universal, les digo, fue de donde se trajo la música de las 9 sinfonías de Beethoven. De allá, de ese lugar, de esa mente universal en donde nosotros estamos conectados, que es ese N posibilidades que tenemos en nuestra vida, se trajo el libro de Dante Alighieri, La Divina Comedia. De allá, de ese lugar, es donde todos y cada uno hemos traído la información cuando tenemos una idea novedosa que nadie ha sacado o que no nos hemos dado cuenta que alguien haya sacado. De allá, de ese lugar, es donde los poetas extraen la inspiración. De allá es donde se forman las musas, de ese lugar. De ese lugar es de donde se extrae la energía de los ángeles, como jerarquía inferior a los arcángeles. De allá es donde se trae la energía de los Elohim, de los duendes, de las hadas, de los gnomos. De allá es donde se trae la energía y hacia dónde va la energía de los maestros que en algún momento fueron maestros en esta tierra y que por su proceso evolutivo se convirtieron en maestros ascendidos. El maestro Jesús es el más visible, pero si nos vamos y nos remontamos a China, vamos a encontrar a la maestra Kuan Yin. Vamos a encontrar al maestro Moria. Vamos a encontrar a Ramta. Vamos a encontrar a Buda. Vamos a encontrar una serie de situaciones con las cuales los seres que fueron seres humanos comunes, pero con una capacidad de poder desarrollar sus poderes a través de su confianza. Y ellos lo hicieron con las herramientas que tenían. Y quiero que me digan si está entendiéndose esto, por favor, que me escriban en el chat, porque yo sé que este es un tema muy interesante
y yo voy a seguir grabando hasta que cumpla el promedio. Muy bien. Entonces, cuando los seres que en esa época eran los seres iluminados, en este caso estamos hablando de los reyes de la alta sociedad de la época, ellos tenían la capacidad de tener la información porque en las altas cortes habían seres que tenían mucha luz, que su trabajo había sido de mucha luz. Por ejemplo, el mago Merlín, les cuento que el mago Merlín era hijo de un incubo. Era la relación sexual de una mujer con un demonio, pero no era un demonio de esos demonios que uno dice, wow, este me va a matar, no. Era un incubo, era una entidad que constantemente ronda a las personas en su estado de sueño, y esos son los que llaman las brujas que se le posan a uno en el pecho. Pero de ese tema no les voy a hablar en este momento, porque estoy hablando es de las 9 sinfonías de Beethoven. Y entendiendo que la primera sinfonía y la novena sinfonía, cuando se unen, ya la persona empieza su ser a desconectarse de situaciones que creía que eran un problema, porque siempre le enseñaron a través de la práctica que 2 más 2 era 4. Y eso es automático, muchachos, como hablar. Por eso la práctica es la que te va a permitir grabar esa información. Eliminamos paradigmas, insertamos nueva información, esa información se convierte en nuestras creencias, esas creencias se convierten en nuestros hábitos, y si esas creencias más los hábitos son adecuados porque tienen una información correcta, porque tú vibras demasiadamente correcto, porque tú vibras bien, porque tú vibras tranquilo. Si esa información tiene una calidad buena porque te está permitiendo tener un resultado, ¿cuál resultado puedes obtener en este momento? Si yo te preguntara qué resultado has obtenido en este momento, los quiero ver. Los quiero ver, los quiero leer. Si me dice alguien qué resultado ha tenido durante el tiempo en que hemos estado haciendo estos 9 días y todavía falta un poco. Si alguien me quiere decir, yo he tenido este resultado, me he sentido más seguro de mí, me he sentido con más autoconfianza, he manifestado un deseo que tenía, porque es cuando nosotros vemos que otros han hecho o han podido, porque yo les puedo decir muchos milagros que se me han manifestado en mí. Juli, claro, y Amparo, gracias. Y uno también tiene situaciones. Gracias, Claudia. Uno también tiene situaciones. A mí también me suceden cosas. A mí también me agobia la vida muchas veces. Porque esa es la humanidad. Y la idea de tener esta humanidad es la experiencia de poder resolver situaciones con las cuales en algún momento de la vida sentíamos que eran imposibles de pasar, de superar. Pero cuando superamos esas cosas, lo único que hacemos es que todo se abrió, la energía se abrió, nos separamos, cambiamos de trabajo, las personas se fueron y tú seguiste y seguiste en tu labor, seguiste en tu vida.
con un poco más de fuerza o un poco más achicopalado, hasta que entendiste que el poder lo tenías tú. Que antes le estaba dando el poder a algo o a alguien que sí está bien, pero también hay que tener soberanía, incluso esa soberanía de pensar, de conectarnos con esa mente universal, de conectarnos con ese mundo de posibilidades, ese N posibilidades. Entonces, si yo te pregunto cuántas posibilidades tenemos de realidad, ¿cuál sería la respuesta? N, infinito, infinita posibilidad. Tú verás con cuál te conectas, con qué realidad te quieres conectar en tu. Y te cuento algo, si tú estás buscando conectarte con la abundancia, es porque no la tienes, es porque no la sientes. Tú no eres parte del universo, tú eres el universo. Tú eres el universo, el que crea todo lo que ves. Porque si tú no estuvieras, si tú no existieras, nada de lo que tú creas en tu realidad existiría. Y estaríamos de acuerdo con que si todo lo que yo estoy viendo lo estoy creando con mi realidad, y si todo eso, si yo no estuviera, no existiría, estaríamos de acuerdo con que yo creo mi realidad porque es la realidad que yo estoy viviendo. Y si no te gustan los resultados de eso que estás viviendo, pues simplemente cambia paradigmas y cambia creencias. Por eso, las 9 sinfonías de Beethoven, para salir. Y mientras eso, puedes leer el libro La Divina Comedia, para que entiendas de dónde proviene toda esta información. Porque todo ello viene de allá, de esa época del Renacimiento, de la época del Barroco, de la época de la Edad Media, de ese oscurantismo en el que estaba la humanidad. Ahora la humanidad está en luz. Ya hay una etapa de luz, donde los niños son cristal, los niños son diamante, los niños son zafiro. ¿Y cuáles son esas características que tienen esos niños? Que te dicen las cosas sin pelos en la lengua, como si fuera un adulto, y tú quedas como, wow, quedas plop. Porque los niños de ahora tienen una conciencia que antes los adultos querían tener, pero no los dejaban porque constantemente estaban siendo rebajados. Ahora los niños, con la libertad que sus padres le han entregado, pueden manifestar incluso la realidad que quieren, siempre y cuando seas tú el que guíe ese camino. Y si ellos están allí, y si vas a poner las 9 sinfonías de Beethoven en tu casa, también eso va a beneficiar a las personas que están en el lugar. También van a beneficiar a sus mascotas, porque las mascotas, esos seres con los cuales se conecta uno tanto que parece que fueran hijos, son seres que también están en su proceso de evolución. La música es la energía más sutil de las energías que nosotros percibimos en esta tercera dimensión, pero de la energía sutil es la energía más densa. Y eso es bien especial entenderlo, porque cuando conectamos con energías, hay energías que son densas dentro de su sutileza, como por ejemplo la música, cuando llegó a la mente de Beethoven, desde esa mente universal, era una energía sutil. Cuando él la sentía en su mente para poder escribirla, era una energía sutil. Cuando él empezó a escribirla, sí, Vicky, así es, así es. Ese es un reflejo bien especial. Cuando yo me mantengo allá conectado y lo paso a la segunda dimensión,
ya se empieza a manifestar la creación. Y quiero que me oigan esto porque es muy importante antes de que cerremos. Cuando yo descargo una información de la infinita posibilidades, o sea, cuando yo capturo esa información que antes era inconcebible, en mi mente llega y se convierte en imposible. ¿Imposible qué es? Nada, no hay nada imposible. Todos los límites son autoimpuestos, pero necesitamos o requerimos elegir una buena información. Descargamos esa información de ese mundo infinito de posibilidades con las cuales me quiero conectar. Luego de que nos conectamos con ese N posibilidades, inmediatamente llega a mi mente una idea y concibo esa idea. Ya esa idea que era inconcebible se vuelve imposible porque no encuentro la información de hacerlo, y luego de que pase a ser imposible, busco la información, me conecto con el sagrado Dios de mi ser y le digo, por favor, envíame la información que requiero para poder modificar esta energía. Entra la información, eso sí, hay que estar muy pendiente y saber qué es lo que voy a requerir. Para eso estamos haciendo estas prácticas, para tener más autoconfianza y que todo empiece a fluir mucho más fácil de lo que nosotros tenemos. Pero en algún momento se van a dar cuadraturas, en algún momento se van a dar la noche oscura del alma y todos esos sufrimientos mentales que existen. Y ustedes dirán, quiero que me hable más de lo que estaba hablando. Cuando tú descargas la información del N posibilidades, lo traes a tu mente, se vuelve imposible, lo plasmas en un cuaderno, ya se vuelve posible para que esa posibilidad te lo muestre en la realidad que quieres vivir. ¿Entendido esto? Ahorita lo vuelven a mirar. Quiero que sepan que si entendieron esto, entendieron la forma de poder vibrar en armonía, como dice Vicky, vivir en sintonía. Sí, también, y puede que se manifieste en una pluma y puede que se manifieste en la conversación que en algún momento oímos cuando estábamos pasando por la calle. Recuerden que donde yo tengo mi atención, allá se va a ir la energía. Recuerden el enfoque con el cual tenemos que estar. Si yo estoy enfocado en algo, tengo que estar muy pendiente de que todo lo que hay alrededor de mí está vibrando con esa misma frecuencia. Eso es muy importante que lo tengan muy presente. Entonces, me van copiando ahí en el chat cómo van sintiendo esas 9 sinfonías. Me gustaría oírlos, me gustaría leerlos, que me vayan diciendo, porque hay personas que digan, no, yo estoy llevado, tengo una rabia que no sé por qué y no sé qué hacer, alguien que me ayude. Entonces ahí está el grupo y escriben, vea, a mí me cogió la berraquera, yo no sé qué hacer, esto me va... Tranquilo, porque la última sinfonía es el himno a la alegría. Entonces, después de la tempestad viene la calma y toda la energía siempre tiene un término. Les deseo un maravilloso día y espero que el día de mañana nos encontremos allá en la novena esfera, disfrutando de la paz, de la armonía que genera la alegría. Gracias, bendiciones y que tengan un día lleno de abundancia, confianza y merecimiento. Bendiciones para todos, para todas, para sus familias en este día de sonda y día solar. Gracias.